Correcto. También estoy grabando esta clase y al rato la subo a Educafi. Bien, transistor como amplificador. El TBJ lo podemos hacer trabajar en 3 configuraciones: emisor común, colector común y base común. Es decir, que cuando estén operando en corriente alterna, el emisor, el colector o la base se vayan directamente a conectarse a tierra. Eso es lo que significa. Y se los voy a explicar cuando veamos el ejemplo correspondiente. De la primera configuración, la de emisor común, este es uno de los arreglos que normalmente se utilizan. Vean cómo se presenta el transistor, cada una de sus terminales. En el colector, a través de una resistencia, está una alimentación de corriente directa. El emisor, a través de una resistencia RE, va conectado a tierra. Y en paralelo tiene un capacitor. Ahorita les voy a explicar para qué son cada uno de los capacitores que se ven ahí. El C1, C2 y C3. De la misma manera, la base, por una parte, está conectado a alimentación de corriente directa a través de R1 y también tiene una conexión a tierra a través de R2. Y observen que en la base es donde se presenta la fuente de alimentación de corriente directa. Perdón, de corriente alterna, que es la señal que voy a amplificar. Para poderla amplificar, pues necesito energía. ¿De dónde tomo la energía o de dónde la toma el transistor? Pues la toma de la corriente directa. Para finalmente entregar la señal de salida B0, que es la señal que se amplifica a través de este arreglo. Ok. Entonces, como pueden observar, en esta configuración y en todas las configuraciones de emisor, colector o base común, se tiene instalada una señal de corriente directa, VCC. Obviamente es VCC porque está relacionada con que está conectada hacia el colector. Y como ya lo habían visto, también tiene su señal de corriente alterna, la que va a ser amplificada. Bueno, entonces para saber cómo trabaja este circuito, lo tengo que analizar en corriente directa y en corriente alterna. En corriente directa hago las siguientes observaciones. Cada capacitor tiene su propia reactancia. ¿Qué es la reactancia? Es la oposición al paso de corriente. Simple y sencillamente, eso representa. Y la reactancia está dada en esta ecuación. ¿De acuerdo? En corriente directa, los capacitores observen que les está llegando solamente la señal de corriente directa. Entonces, el periodo tiende a infinito de una señal de corriente directa o de una señal de corriente continua, porque en particular VCC es una señal de corriente continua. Su periodo tiende a infinito, no tiene principio ni fin, como una senoidal, que puedo medir el periodo desde donde inicia la señal hasta donde termina, o bien
de cresta a cresta o de valle a valle. En corriente continua, el periodo es infinito. Podrían saber dónde inicia, pero no se sabe cuándo termina. Si eso lo considero y lo sustituyo en la ecuación que relaciona el periodo con la frecuencia, pues tengo que la frecuencia tiende a infinito. Y si eso es así, si la frecuencia tiende a infinito, perdón, tiende a cero, y lo sustituyo en esta ecuación, ahora sí, la reactancia es la que tiende a infinito. Recuerden, reactancia, oposición al paso de corriente. Como tiende a infinito, por eso es que los capacitores, justo en este momento, se comportan como circuito abierto. Y aquí se los anoto. ¿Preguntas? No, ninguno. Perfecto. Bueno, entonces continúo con la siguiente diapositiva. Bueno, para analizarlo en corriente directa, observen que finalmente el circuito me queda de la manera como se los presento en el diagrama que está a la izquierda. Y también recuerden que en la parte inferior de cada diagrama les pongo qué figura es. ¿Qué figura es? Partiendo de que toda esta información la estoy tomando del Boylestad. Recuerden que en Educafi hay un apartado donde ya les puse la bibliografía que estoy utilizando para esta clase. Si quieren leer más acerca de esto, pues buscan esa figura y alrededor de esa están todos los párrafos que hablan de lo que les estoy explicando aquí. Ok. A la derecha tenemos un diagrama donde nuevamente les presento en el eje horizontal el voltaje colector emisor y en el eje vertical la corriente del colector. Si observan, cuando tengo esta configuración, que se llama polarización por medio de divisor de voltaje, cuando lo tengo de esta manera, el transistor siempre va a estar trabajando en la región activa, siempre cae dentro de la región activa. ¿Por qué? Porque siempre hay un valor de voltaje colector emisor y un valor de corriente de colector. Siempre hay voltaje y un valor de corriente. A ese punto se le llama el punto Q de operación. Les vuelvo a recordar, si hacía trabajar al transistor en esta área, o sea, donde la corriente del colector es cero, pero existe voltaje colector emisor, el transistor se comportaba abierto, estaba en corte. Y si lo hacía trabajar en esta área, donde el voltaje colector emisor es prácticamente cero, pero existe corriente del colector, estoy trabajando, haciendo que el transistor trabaje en saturación, que se comporte como circuito cerrado. Pero hoy en particular, estoy haciendo que el transistor
trabaje en la región activa, que trabaje como un amplificador, que exista valor de voltaje colector emisor y un valor de corriente del colector. ¿Dudas, muchachos? Correcto. Gracias. Entonces, la siguiente diapositiva. Empezamos a ver lo que es la malla base emisor. ¿Por qué? El objetivo de analizar esta malla es encontrar la corriente del colector. Si se fijan, ahorita separé la resistencia R1 y la R del colector. Les puse por separado el voltaje de alimentación VCC. No cambia nada el diagrama, simplemente lo puse diferenciado. Y ahorita en el siguiente esquema, en el siguiente circuito, solamente estoy dibujando la malla base emisor. Repito, porque es de ahí de donde voy a obtener la corriente del colector. Y observen cómo volví a dibujar el voltaje VCC que entra por R1 y esta parte no cambia nada, lo dibujé tal cual. Bueno, observen que sombreado de color azul, ese arreglo, mediante aplicando Thevenin, lo voy a reducir. Los que ya llevaron circuitos, análisis de circuitos, lo manejan perfectamente. Y si no se acuerdan, es lo más complicado que vamos a ver en electrónica básica de Thevenin. Bueno, ¿cómo se reduce? De la siguiente manera. La parte sombreada, convierto las resistencias R1 y R2 en una sola, en la resistencia de Thevenin. Pero ahora VCC tiene un nuevo valor, que es el voltaje de Thevenin. Para este arreglo, la resistencia de Thevenin simplemente es el paralelo de R1 con R2. Mientras que el voltaje de Thevenin es el voltaje de la resistencia 2. Y por un divisor de voltaje es igual a la resistencia en donde está el voltaje de Thevenin entre la suma de las resistencias que vemos ahí, R1 y R2, y esto multiplicado por el voltaje original, que es VCC. Por eso se llama polarización por divisor de tensión. Bien. En la siguiente diapositiva solamente voy a copiar el último diagrama. Y aquí está. Y voy a encontrar su ecuación de Kirchhoff. El voltaje de Thevenin, que es la fuente,
es igual al voltaje de la resistencia de Thevenin. Directamente aplico ley de Ohm. Como es una simple resistencia, el voltaje es R por I, o sea, resistencia de Thevenin por la corriente de la base. Creo que ese círculo tapa aquí. Lo voy a poner más grande. Listo. Bueno, estoy asumiendo que ustedes ya supermanejan este concepto, ¿no? Que sale la corriente del positivo de la fuente y este es el camino que va a seguir a la Tierra. Por lo tanto, fui planteando las ecuaciones correspondientes. Y apenas tenía que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la resistencia Thevenin más, aquí sigue el voltaje base emisor, más el voltaje de la resistencia RE. Y nuevamente, aplico directamente ley de Ohm, donde es R por I, resistencia del emisor por la corriente del emisor. Y a todo eso le llamo la ecuación 1. Recuerden que el objetivo de analizar esta malla es encontrar la corriente del colector. Entonces, observo lo siguiente. La corriente del emisor es beta más 1, la corriente de la base. Normalmente en todos los transistores, beta es muy grande. Y al sumarle la unidad, pues es prácticamente beta. En conclusión, la corriente del emisor es beta veces la corriente de la base. Si despejo la corriente de la base, tengo que esta es igual a la corriente del emisor entre beta. Si eso lo sustituyo en la ecuación 1, tengo que el voltaje de Thevenin es igual a paréntesis IE sobre beta. Vamos a ponerlo a los cuadritos. IE sobre beta por resistencia de Thevenin. Más, esto no tiene cambios, voltaje base emisor, más IE por RE. Empiezo a factorizar. Bueno, primero que nada, moví los voltajes al extremo izquierdo de la igualdad para dejar al extremo derecho de la igualdad solamente lo que tiene que ver con las corrientes. Ahora sí la factorizo, la corriente del emisor, y la despejo. Y también sé que la corriente del emisor es prácticamente la corriente del colector, que es lo que realmente me interesaba conocer. La corriente del colector. Originalmente en los libros que consulten, les presenta la corriente del emisor. Y lo dejo así porque es una referencia que me va a servir para el análisis de corriente alterna. Recuerden que ahorita solamente estoy analizando el circuito para corriente directa. Y lo único que estoy haciendo es obtener el punto de operación del transistor, o sea,
la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Empecé con la malla base emisor con el objetivo de encontrar la corriente del colector. Y ya vieron todo el procedimiento que seguí. Bueno, en corriente directa también lo puedo analizar el circuito, pero ahora para encontrar el voltaje colector emisor. Y eso lo voy a hacer a través de la malla colector emisor. Veamos, entonces ahora lo que me interesa es que aparezca solamente esa malla. Te repito, con el objetivo de encontrar el voltaje colector emisor. Bien. Para esta malla, lo primero que obtengo es Kirchhoff, considerando que la corriente sale del positivo de la fuente, atraviesa el circuito y por este camino va a llegar a la Tierra. ¿Sale? Entonces empiezo a analizar. La alimentación, el voltaje de alimentación, VCC, la fuente, siempre es igual al voltaje, en este caso, el primer elemento que se encuentra es RC. Entonces, el voltaje de RC, aplicando directamente ohm, es R por I, RC por IC. El siguiente elemento es el voltaje colector emisor. Y el siguiente elemento es la resistencia del emisor. El voltaje de la resistencia emisor es resistencia de emisor por corriente de emisor. Y son los únicos elementos que aparecen desde VCC hasta Tierra. Y entonces ya está la malla completa. Thevenin para la malla colector emisor, donde obviamente se ve clarísimo que ya aparece lo que me interesa, el voltaje colector emisor. Entonces simplemente empiezo a despejar. También debo de considerar que la corriente del colector es prácticamente la del emisor. Entonces factorizo RC más RE por la corriente del colector y pues obviamente eso es lo que me interesaba conocer. En la malla colector emisor también quiero que observen lo siguiente. Le voy a cambiar de diapositiva. Observen que con puntitos y líneas rojas estoy viendo, déjenme señalarlo con mi apuntador. En este nodo estoy viendo el voltaje del colector. En este nodo se obtiene el voltaje de la base. Y de este nodo se obtiene el voltaje del emisor. Que quede muy claro
que no es lo mismo el voltaje del colector que el voltaje colector-emisor. Y lo mismo se cumple. No es lo mismo el voltaje del emisor que el voltaje colector-emisor. El voltaje de la base no es lo mismo que el voltaje base-emisor. Bueno, esto que acabo de especificarles, mejor se los indico. Voltaje del colector no es voltaje colector-emisor. Voltaje del emisor no es voltaje colector-emisor. Y tampoco algo importante que hay que considerar, el voltaje de la base no es voltaje base emisor, porque el voltaje base emisor sí es 0.7. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacen los análisis. Dicho esto, empiezo a hacer las siguientes aclaraciones. El voltaje del emisor en el circuito, el voltaje del emisor es el voltaje del emisor a tierra. ¿Qué significa? Que si yo pongo aquí un medidor, un multímetro, para medir el voltaje del emisor, es poner la parte positiva del multímetro aquí y la parte negativa del multímetro pues a tierra. Recuérdense que cuando solamente ponía un puntito, es tomar el medidor de ese punto a tierra. Entonces, para este circuito, el voltaje del emisor corresponde, por ley de Ohm, a R por I, RE por IE. Bien. Ahora, el voltaje de la base es tomar un multímetro que va a ir desde la base, va a tomar la parte positiva, perdón, aquí ya me equivoqué, es con esta línea. El positivo se toma de la base y la referencia siempre es con respecto a tierra. Aquí sí voy a estar midiendo el voltaje de la base. Entonces, el voltaje de la base, si yo observo que la corriente o la malla va en este sentido, el voltaje de la base es la suma de esta diferencia de potencial, que es el voltaje base emisor, más el voltaje que se cae en la resistencia, que por ley de Ohm tengo que es RE por IE. Bien. Y por último, el voltaje del colector.
como ahí se los indico, es el voltaje que hay entre el colector y la tierra, siguiendo la lógica que les había yo platicado. Si yo pongo un multímetro entre el colector y la tierra, voy a medir el voltaje desde ese punto hasta la tierra. Ay, ay, ay. No escogí el color correcto. Aquí está. Desde ese punto a tierra. Y por eso es que el voltaje colector-emisor, perdón, el voltaje del colector es la suma de esta caída más la que se presenta en la resistencia RE, que por ley de Ohm es RE por IE. Ok, me gustaría hacer la siguiente observación. Mucha gente ha tenido el siguiente error. Creen que el voltaje del capacitor es el voltaje de la resistencia del capacitor y no es cierto. Ahí ya se ve. El voltaje de la resistencia del capacitor es tomar un multímetro aquí, donde la parte positiva observo que es la parte positiva de la fuente que está directamente conectada a la parte superior de la resistencia. Y el otro extremo es en la parte inferior de la resistencia. Ahí sí voy a estar midiendo el voltaje, pero de la resistencia del capacitor. Observen que eso es muy diferente al voltaje en el colector BC. Ese es un típico error y aprovecho para explicárselos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestra, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ok. Todo esto que les expliqué hasta ahorita fue el análisis del circuito emisor común cuando solamente se tiene corriente directa. ¿Con qué objetivo? Para encontrar la corriente del colector, analizando la malla base emisor, y el voltaje colector emisor, analizando la malla colector emisor. Ahora veamos cómo se va a comportar el circuito en corriente alterna. Bueno, antes de eso les presento este ejemplo, donde se les pregunta cuál es el voltaje colector emisor y la corriente del colector si se tiene que VCC es igual a 22 volts. Pues nada más es sustituir datos. Ya se tiene toda la información. Además, se les indica que beta es igual a 100. ¿Qué unidades tiene beta? Ay, ahora sí va a empezar otra vez la sesión espiritista. En el grupo 1, a ver, el señor Eric de Jesús Sánchez, ¿sí está presente? Sí, soy yo.
¿Cuáles son las unidades de beta? Beta es la relación que hay entre la corriente del colector y la corriente de la base. Entonces, ¿qué unidades tiene? ¿No es adimensional? Claro, es adimensional. También les hago la siguiente aclaración. Si ustedes buscan en los manuales, como tradicionalmente se hacía, uno iba a la biblioteca y buscaba el manual donde encontraba la información de los transistores o de cualquier elemento electrónico. Yo sé que ustedes ya ni de broma lo hacen y además ahorita no se puede. Se van a meter a un buscador de internet y van a buscar la beta del tal transistor. Pues no la van a encontrar porque como beta no utilizan el signo beta, utilizan la palabra, más bien los símbolos HFE. HFE es la ganancia de corriente. Bueno, entonces para este ejemplo solamente es sustituir los valores que ya tengo ahí. Lo que me interesa es conocer la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Pero para conocerlos, primero tengo que obtener el voltaje, perdón, la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de R1 con R2. Y su paralelo me dio como resultado 3.55 kiloohms. El voltaje de Thevenin, sustituyendo datos, me da como resultado simplemente de 2 volts. Recuerden que BCC era de 22, pero al hacer la reducción, tengo que el voltaje de Thevenin es simplemente 2 volts. Esos valores los sustituyo en la ecuación para encontrar la corriente del colector. Y además también les indicaba el valor de beta. Se sustituyen y con ayuda de su calculadora obtienen que la corriente del colector es de 0.846 miliamperes. Esa fue la primera pregunta, bueno, uno de los datos de la pregunta que nos hacen. El siguiente dato es encontrar el voltaje colector emisor, que ya les había dado la ecuación, simplemente se sustituyen los datos y se obtiene que entre el colector emisor el voltaje es 12.34. Entonces, como tienen un valor, la corriente del colector y el voltaje colector emisor, ya puedo estar segura de que el transistor está trabajando en el área de la región activa. Esto es, el transistor realmente se comporta en este momento como un amplificador. Si yo hubiera obtenido como resultado, a ver, a la última persona que le pregunté fue a Eric. Ahora, por favor, Felipe Alberto Vargas. Sí. Si la corriente del colector hubiera sido 0, ¿el transistor en qué área estaría trabajando? ¿En qué región? En la de... Un segundito. En la de saturación.
y se comportaría como un circuito cerrado. Sí, Ay, no creo. A ver, muchachos, vuelvan no sé si ya tienen a la mano esa gráfica. Si la corriente del colector hubiese sido 0, vean aquí. Si IC hubiera sido 0, voltaje colector emisor, ¿cuánto hubiera tenido de valor? de la corriente. A ver, otra vez les vuelvo a explicar. Si la corriente del colector hubiese sido 0, hubiese resultado 0. Dejen ponerlo. El voltaje colector emisor que hubiera resultado. Si esto es 0, el voltaje colector emisor hubiese sido simplemente 22 volts, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, maestra. Ahora sí, Felipe. Si esto hubiera sido así, ¿en qué región hubiese estado trabajando el transistor? Recuerden que les había yo puesto este diagrama. En la región de corte, Así es. porque perdón. Este sería el voltaje colector emisor. Este sería la corriente del colector. Cuando existe voltaje colector emisor y corriente del colector, va a estar trabajando ahí, en la región, como ya les había dicho, esta región sería la activa. Entonces, sí me contestaste bien, Felipe. Si la corriente del colector hubiese sido 0, pero existe voltaje colector emisor, está trabajando en esta área. En esta área, yo les había dicho que se llama la región de corte. ¿Correcto? Sí, Uh-huh. Bien. Y si en lugar de eso hubiera tenido como respuesta que la corriente del colector hubiese tenido un valor, vamos a dibujarlo. Si la corriente del colector hubiese tenido un valor, pero que por razones de que al sustituirlo hubiera yo obtenido que el voltaje colector emisor hubiese sido 0, imagínense en esta otra condición, que el voltaje colector emisor hubiese sido de 0 volts, Mr. Diego Fernando Velázquez, ¿en qué región estaría trabajando? En la región de saturación. Así es. En ese caso, sí hubiese estado yo segurísima de que estaría el transistor trabajando en esta región, en saturación. Déjenme ponerlo. Estaría en saturación. Uh-huh. Pero en el análisis original que hice, sí encontré un valor de la corriente del colector
y un valor de la corriente, del voltaje colector emisor. Eso me trajo como consecuencia que realmente el transistor, observo que está trabajando como un amplificador. Realmente cayó en esta área, entonces está amplificando. ¿Dudas, muchachos? De acuerdo. Entonces, ahora sí pasamos a ver el análisis del circuito, pero en corriente alterna. Borro todo esta diapositiva y le paso. Análisis en corriente alterna. Observen, volví a dibujar todo el circuito y tomo las siguientes consideraciones. Cuando se tiene corriente alterna, los capacitores se comportan como un circuito cerrado. Las fuentes de corriente directa se consideran tierra, porque así lo voy a analizar, solamente para alterna. Y como les dije, el objetivo es conocer la ganancia de voltaje. Ah, no, eso no se los había dicho. Bueno, se los pongo ahorita. El objetivo de analizar en corriente alterna es conocer la ganancia de voltaje. Es decir, la ganancia de voltaje es la siguiente relación. Es la relación que existe entre el voltaje que sale y el voltaje que entra. En otras palabras, a la salida, ¿qué tanto se está amplificando la entrada? Se está amplificando en la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Bueno, lo voy a desarrollar. Primero redibujo el circuito que está en la parte superior izquierda. Lo pongo de esta manera. Los capacitores C1, C2 y C3 se comportan como circuito cerrado. Y además, el voltaje de corriente directa se manda a tierra. Si yo lo redibujo, tengo lo siguiente. Vean. Déjenme poner nuevamente con verde. R2 ya se había visto que está conectado a la base y va directamente a tierra. R2 estaba en la base directamente conectado a tierra. R1 estaba conectado a BCC, pero BCC ahora lo convertí en una tierra, entonces estaba R1 conectado a la base, pero ahora está conectado a tierra en el otro extremo. Y también veo que de la base hay una conexión con BI. De la base está la conexión al voltaje BI, que es al que voy a amplificar. En el colector hay una resistencia a BCC
Pero esa resistencia ahora está a tierra. Entonces observen que RC está a tierra. Y también del colector con L hay una conexión de la resistencia de la carga a tierra. Y es en donde voy a observar el voltaje de salida. Y por último, el emisor. El emisor les dice que está conectado a una resistencia y a un capacitor. Pero observen, aquí la corriente que sale del emisor, llegando a este nodo, obviamente tiene que llegar a tierra. ¿Y por dónde se va a ir a tierra? Pues por el camino fácil, se va a evitar la resistencia, se va a ir por el camino fácil a tierra. Por eso es que aquí se dibuja simplemente como un cable a tierra. En la siguiente diapositiva, obviamente, vuelvo a dibujar solamente el último circuito, que es donde me quedé. Listo. Este circuito identifico dónde está la base, el colector y el emisor. Recuerden que es colector con L de colector. Para encontrar la relación del voltaje de salida con el voltaje de entrada, sustituyo ese transistor por un diagrama que fue investigado y donde se veía, déjenme poner, aquí está, que entre la base y el emisor, déjenme cambiar de color. Bien, que entre la base y el emisor, el transistor se comportaba como una resistencia. Esa resistencia tiene como valor beta R'(E). Y también internamente el transistor entre el colector y el emisor se comporta como una fuente de corriente. Su valor es beta veces IB. Eso no hay ningún cambio con respecto a lo que habíamos especificado hasta este momento. IC es igual a beta IB. Ok. Bueno, entonces en el diagrama que está en la parte izquierda, el transistor lo voy a sustituir por su representación en corriente alterna. Veamos. Ok, aquí lo tengo. Observen que en la base está conectado directamente a tierra, una resistencia. En la base está R2 conectada directamente a tierra. Vean, de la base está R2 directamente conectada a tierra. Pero también veo que está una resistencia R1 en paralelo con R2, que al mismo tiempo el voltaje de alimentación, el voltaje que quiero amplificar, VI. El emisor desde un principio habíamos visto que está directamente conectado a tierra. Ahora el colector. El colector tiene una resistencia de
RC a tierra y también en paralelo una RL a tierra. Nuevamente les indico, en esa resistencia de carga, RL, RLoad, es donde voy a medir o donde voy a obtener el voltaje de salida. Y entonces lo empiezo a analizar. Recuerden que el objetivo del análisis de corriente alterna es encontrar esta relación, la ganancia de voltaje. También algo que siempre es igual para todos los transistores TBJ es la resistencia R'E minúscula. Siempre, siempre, siempre es igual a 25 milivolts entre la corriente del emisor. Si recuerdan, cuando se analizaba el circuito para corriente directa, lo dejé en términos de la corriente del emisor. ¿Por qué? Pues vean que para corriente alterna, R'E involucra la corriente del emisor. Y obviamente se sabe que es prácticamente la misma que la del colector. Pero además quiero que observen lo siguiente. Cuando trabajé en corriente directa, todas las corrientes las puse en mayúsculas. Mientras que ahora, en corriente alterna, las corrientes las pongo en minúsculas. Obviamente aquí está la corriente del emisor. No la escribí, pero ahí está. También la pondría en minúsculas. Bien. Continuando con el análisis, veo lo siguiente. Primero, obviamente, voy a encontrar BI y después B0. Bien. Observando el circuito, BI, que es el voltaje que hay de este nodo a tierra, está en paralelo con R1. Por lo tanto, BI es igual al voltaje de R1. Sería I1 por R1, si es que aplico ley de Ohm. Y al mismo tiempo está en paralelo con el voltaje de la resistencia 2. O sea que BI también sería I2 por R2. Y por último, también está en paralelo con esta resistencia beta R'E. Entonces, BI es igual a IB por beta R'E, como aparece ahorita en la diapositiva. Así la obtuve. Bueno, entonces ya tengo BI. B0 es igual a IC por RC en paralelo con RL. ¿En qué me basé? B0 es el voltaje que estoy midiendo en RL y sería lo mismo que mido en RC.
Si lo mido en RL, sería IL por RL. Si lo mido en RC, sería IC, perdón, I de la resistencia del capacitor por la resistencia del capacitor. Si estas dos resistencias las pongo en paralelo, a través de estas dos resistencias, si las considero ya en paralelo, ahora sí estaré segura de que por aquí circula la corriente del capacitor. Y entonces sí, el voltaje de esta resistencia sería R por I, que R, pues el paralelo de las dos resistencias. ¿Cuál I? Pues la corriente del colector. Que al mismo tiempo yo sé que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Bueno, aquí aprovecho y les comento lo siguiente. Esta representación de corrientes, con las rayitas sesgadas, es una representación americana. La representación de las resistencias como un rectángulo es una representación europea. Los diagramas los hice con Proteus. Y Proteus es un paquete inglés. Me acuerdo que hace muchos años utilizaba otra paquetería que se llama OrCAD. En esa las resistencias sí aparecían como la muestro en color verde, porque ese paquete era americano. ¿Por qué empezamos a utilizar Proteus? Porque Proteus incluía una simulación. Puedo simular la operación de los circuitos. Ya después de algún tiempo, también OrCAD empezó a incluir la simulación, pero pues ya Proteus le había comido el mercado, ¿no? Ok, entonces me quedé en que ya habíamos encontrado BI, y también B0. ¿Dudas hasta aquí? Bien, Creo que no, ahora profe. lo único que me toca hacer es sustituir esos valores en la relación de la ganancia de voltaje. Entonces borro, sustituyo valores, y ahí se ve claramente que entre el numerador y el denominador se va a eliminar la corriente de la base. Entonces, finalmente, la ganancia de voltaje déjeme quitar esto. Me queda en el numerador el paralelo de las resistencias RC con RL entre R'E.